Muchas gracias. Gracias por estar conectados y conectadas. Para mí es un honorazo poder compartir la palabra, lo que considero Dios ha puesto en mi corazón, compartirlo contigo. Gracias por no cortar la transmisión en YouTube. Gracias por seguir ahí conectado y conectada. Quiero agradecer también a nuestros pastores, Chris y Lucy, por confiar en mí. La verdad que no solo en mí, creo que son líderes que lideran con una mano abierta, con un corazón generoso, siempre dando oportunidades y creyendo en la gente. Así que, ¿por qué no le das también ahí en el chat un aplauso con emojis a nuestros pastores, Chris y Lucy? Sé que aquí en el estudio también están emocionados por eso, así que buenísimo. Vamos a ver si... Yo tengo un tema con este mensaje. Tengo un tema con este mensaje y es que ha sido un mensaje que Dios viene trabajando conmigo hace un montón, la verdad. Y cada vez fue como evolucionando. Y por alguna u otra razón yo no sentía que debía hablarlo en ciertas oportunidades. Y sé definitivamente que esta es la oportunidad. Confío en Dios que Dios quiere hablar. Así que me encantaría que me puedas acompañar en oración, porque sí siento como un peso especial con este mensaje. Siento que es un mensaje que nació en el corazón de Dios y quiero poder transmitirlo de la mejor manera. Y también es un mensaje muy emocional para mí. Así que ora por mí ahí también para que no llore aquí y no pare todo esto, porque la verdad que es bastante emocional. Pero sí me encantaría que podamos orar antes de arrancar y que puedas acompañarme en esto. Así que gracias Señor por la oportunidad que me das de compartir tu palabra a esta tu gente, Señor. Gracias, y en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea actuando, esté obrando y se transmita a través de este mensaje a todo aquel que está escuchando, que está viéndolo, y que tu Espíritu Santo transforme sus vidas. Tu palabra transforme sus vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quizás muchos no lo saben, pero yo estoy casado con una mujer que amo y admiro profundamente, que se llama Yael. Pero yo le digo Yae, todos le decimos Yae. Es una genia y la amo con todo mi corazón. Y hace 5 meses fui papá por primera vez y ella también mamá. Sí, señor. Hace 5 meses, no, todavía el segundo no, ahí ya la gente grita. Aquí en el estudio te digo, esto es una locura, gritan cualquier cosa. Todavía no, todavía el segundo no. Pero sí estoy súper agradecido, súper fascinado, enamorado con mi hijita de 5 meses, que esta semana cumplió 5 meses, Paz. Su nombre es Paz. Y quiero que recuerdes ese nombre porque un poco vamos a hablar de eso hoy. Pero algo muy grande que ha venido sucediendo en nuestras vidas en este último tiempo es que quiero contarles un poquito. Yo quiero hablarles hoy. A mí me dicen pana, porque pana significa amigo, significa hermano. Y yo quiero hablarles desde ahí, como un amigo, como un hermano. Supongamos que yo estoy ahí en el living de tu casa. Supongamos que estamos hablando en una mesa con amigos, quizás un asadito, podría ser, eso está bueno, que esté un asadito siempre presente. A mí me vas a tener por ahí, pero en este contexto. Y por eso quiero hablarte desde mi corazón, quiero abrirte mi corazón y contarte que estuvimos pasando una situación muy compleja durante estos meses con Yae y en mi familia, porque para que tengan una idea, Paz es un milagro de Dios. Paz es un milagro, es un regalo que Dios nos dio. La buscamos mucho, oramos mucho por ella, no se nos daba. La verdad que fueron momentos difíciles, la espera, que no sabíamos qué era lo que estaba pasando, que no sabíamos por qué no venía. Y era tan anhelado por nosotros tener en este caso a nuestra hija, que cuando llegó fue una sorpresa tremenda, porque llegó justamente en el tiempo de pandemia.
En medio de una pandemia, en medio de una crisis, ahí Dios nos concedió el milagro tan esperado que tanto le estábamos pidiendo. Y yo quiero decirte que Dios sigue respondiendo a tus oraciones hoy. Dios sigue haciendo milagros hoy. Aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis, aún en medio de una situación tan desafiante, de un contexto mundial tan loco como el que estamos viviendo, un tiempo de incertidumbre tan grande que no sabemos qué va a pasar mañana, Dios sigue haciendo milagros. Así que no decaigas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando porque Dios responde tus oraciones. Dios sigue haciendo milagros. Y cuando estábamos en el 8º mes de embarazo, ya con la panza grandota, ya preparando todo, la verdad que estábamos súper emocionados. Nuestra primera hija, el milagro de Dios, tuvo como algunas como complicaciones de salud y fue a sacarse unos lunares que tenía. Y después de un tiempo de análisis la llama el doctor. Y cuando un doctor te llama, después que te haces unos análisis, a veces uno como que tiembla, ¿no? Porque uno no sabe qué noticia va a traer ese doctor. En este caso era una noticia que creo que nadie quiere escuchar. Y es que el doctor la llama y le dice, hicimos el análisis de lo que te sacamos, de los lunares que tenías, y tienes cáncer. Y cuando nosotros escuchamos eso, no solo era la palabra, no solo era la enfermedad, no solo era esta situación tan grave, sino que encima el doctor le dice, y fue muy sincero con nosotros y con ella en ese momento, le dice, no solo es cáncer, sino que el tipo de cáncer que te diagnosticamos es de los más graves. Y dentro de los más graves, la etapa que tiene tu cáncer o la profundidad que tiene es terrible. O sea que realmente esta noticia nos sacudió de pies a cabeza. Nos sacudió completamente. Fue una noticia terrible, imagínense. Una noticia que no esperábamos para nada en ese tiempo del embarazo, en ese momento que estábamos nosotros esperando a paz y nos dan esta noticia. Por supuesto que fue un tiempo difícil, por supuesto que fue un tiempo en el que no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo, pero de alguna u otra forma seguíamos confiando en Dios, porque ¿qué otra cosa nos queda en esos momentos, no? Y hay algo que a mí me gustaría decirte, y es algo que en mí es como un símbolo muy profundo. Y es que nosotros cuando decidimos el nombre de nuestra hijita, lo decidimos antes de enterarnos que ya estaba embarazada. Obviamente consideramos que Dios puso ese nombre en nuestro corazón, el nombre de Paz. Y algo que a mí me fascina de todo este tiempo tan difícil que estábamos comenzando a transitar con mi esposa Yae, es que un mes después de esta noticia, un mes después de toda esta situación tan difícil, de esta crisis que estábamos transitando, un mes después nació Paz. Paz llegó a nuestra casa. Y eso es lo que yo hoy quiero declarar sobre tu vida. Que aún en medio de la necesidad, que aún en medio de la angustia, que aún en medio de una situación tan difícil y tan extrema, Dios quiere hacer nacer paz en tu casa. Dios quiere hacer nacer paz en tu vida. Y si tú, como yo, eres padre o madre, o tal vez los que saben y han tenido la oportunidad de ver un bebé, sabemos que un bebé cuando llega a una casa, llega y se adueña de todo. Llega y todas las miradas van al bebé, toda la atención va al bebé, tu vida gira en torno al bebé. Y qué bueno y qué fascinante es que nuestra vida, nuestra casa esté completamente llena de paz. Qué increíble es ese regalo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué?
Porque aún en medio de la necesidad, aún en medio de la crisis, de la angustia, de la desesperación, Dios tiene un regalo para ti y para mí, que Él nos los promete. Y ese regalo es su paz. Fíjate lo que dice en Juan 14, 27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No te angusties ni tengas miedo, porque esa paz que Dios nos quiere dar es diferente a la que el mundo nos da. ¿Y cuál es esa paz que el mundo nos da? La paz que el mundo nos da es una paz circunstancial, es una paz temporal, es una paz que está aferrada a una situación. Si la situación está bien, entonces estoy en paz. Si la situación está mal, entonces ya no tengo paz. Y cuando nosotros vemos la paz que el mundo ofrece es, bueno, sí, estar en una playa tranquilo del Caribe, sí, buenísimo, está bien, está genial. No tener problemas, tener todo resuelto, sí, eso te da paz. Buenísimo, es genial, eso no estamos en contra de eso. Pero la paz que Dios nos quiere dar es esa paz que se manifiesta ahí en medio de tu aflicción, ahí en medio de tu desafío, ahí en medio de tu necesidad. Esa es la paz que Dios tiene para ti y para mí, es la paz que Él te promete a ti, me prometió a mí, y es la paz que nosotros hemos visto en medio de toda esta situación. Es por eso que ahí en medio de la crisis, ahí en medio de la necesidad, nosotros vimos nacer a paz. Y algo obviamente muy importante que tengo que contarte y no te puedo dejar así, es que el médico le dio una esperanza ya, por su edad, por su condición, por no tener antecedentes. Le dijo, mira, hay una posibilidad de operar para ver qué es lo que está pasando. Realmente no nos dio como muchas buenas noticias tampoco, pero por lo menos había una posibilidad de operar. Ya efectivamente, después de tener a paz, tuvimos que adelantar el parto, y cuando ella fue operada para ver qué era lo que había, los médicos después la llaman y le dicen, ya no sabemos, pero no hay nada acá. No hay nada, estás completamente sana. No encontramos ningún rastro ni siquiera de que haya quedado ese cáncer en ti, en tu cuerpo. Y obviamente que para nosotros, obviamente que por la gracia y misericordia de Dios que Él nos concedió ese milagro, nosotros estábamos, pero fascinados con esto. Estábamos saltando en una pata, estábamos felices. Yo creo que tú ahí en el chat seguramente también lo debes estar, porque Dios respondió otra vez con un milagro en nuestra vida. Nos concedió ese milagro que tanto habíamos pedido. Pero quiero decirte algo. La paz de Dios vino a nuestras vidas antes del milagro. La paz de Dios se manifestó en nuestras vidas antes de que nos den la noticia de que ya estaba completamente sana. Y es porque la paz de Dios no es esa que aparece después de un milagro. Esa es la paz que se asocia más a la paz del mundo, sino que es esa paz que se manifiesta antes de los milagros. Entonces tú y yo hoy tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que caminar hacia esa paz de Dios, esa paz y ese descanso que Él tiene para ti y para mí. Fíjate lo que dice el Salmo 4:8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo escuchar esto. Qué increíble escuchar esto. Y también me hago una pregunta respecto a esto. Y tal vez esta pregunta te la haces tú también, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil alcanzar este nivel de descanso que habla el salmista ahí? Este nivel de descanso en medio de una realidad tan difícil. ¿Por qué? ¿Cómo podemos experimentar paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos experimentar paz en medio de la crisis? ¿Cómo podemos experimentar paz en medio de los desafíos de la vida? Y yo te voy a dar una clave que yo veo en la Biblia a lo largo de las Escrituras. Y es una clave que en mi vida la he visto, es algo que creo que abarca mucho más que incluso esto que yo te estoy transmitiendo hoy aquí. Para nosotros poder experimentar la paz, esa paz que Dios nos quiere dar, aún en medio de una realidad tan difícil,
Tú y yo debemos morir a nosotros mismos. Tú y yo debemos morir a nosotros mismos. Y es por eso que este mensaje lo he titulado Descansa en paz. Descansa en paz. Esta es una frase que se suele usar en ceremonias fúnebres, la vemos en tumbas, la vemos cuando vamos a darle un pésame a alguien. Es una frase muy asociada a la muerte. Y claro que sí, esa es la idea justamente. La paz es un regalo que Dios nos da. Ya lo leímos anteriormente, la paz es un regalo que Dios nos da. Pero la paz, de acuerdo a la Biblia, también es un fruto del Espíritu. Y escúchame bien esto. Hay una diferencia entre un don del Espíritu y un fruto del Espíritu. Ambos provienen de Dios, ambos son regalos de Dios, pero los dones se manifiestan cuando los buscamos. Y los frutos se manifiestan cuando los trabajamos. Entonces, muchos de nosotros no podemos experimentar la verdadera paz que Dios nos quiere dar porque no estamos dispuestos a pagar el precio para desarrollar esa paz que Dios nos quiere dar. Cuando hablamos acerca de los frutos del Espíritu, estamos hablando de un regalo que nos da Dios. Pero hay ciertos regalos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si a ti te regalan una planta, obviamente te regalan una planta, qué lindo, buenísimo, hermoso, pero hay que cuidar esa planta, hay que regar esa planta, si te regalan una mascota, hay que alimentar la mascota, hay que cuidar la mascota. Hay ciertos regalos que necesitan cierto trabajo. En este caso, los frutos del Espíritu tienen que ver con eso, por eso se llaman frutos. En Mateo 16:24 nos dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonar su propia manera de vivir para seguir a Jesús, para denominarnos o llamarnos cristianos, para hacer y decir que estamos viviendo una vida para Jesús y para Cristo. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Y dice, debemos tomar su cruz y seguirle. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El teólogo Guzik dice, en estos 20 siglos después de Jesús, hemos hecho un muy buen trabajo en higienizar y ritualizar la cruz. Sin embargo, Jesús lo que dijo fue algo como esto: camina por el camino de la muerte diariamente y sígueme. El tomar tu cruz no es una ruta, es un viaje sin regreso. No es un viaje ida y vuelta, es un viaje donde no hay boleto de regreso. Por eso quiero darte hoy rápidamente 3 claves de qué es esto. ¿Qué es esto de morir a mí mismo? Porque obviamente no está hablando de la muerte física, claro que no está hablando de esa muerte. ¿Qué significa entonces morir a mí mismo? ¿Qué pasos debo tomar o qué debo hacer? Obviamente que hay muchas cosas que puedo hacer y hay mucho que nos define esto. Pero, hoy yo te voy a hablar de 3 claves nada más, rápidamente te las voy a contar. Morir a tener el control. Esto es algo que definitivamente tú y yo tenemos que trabajar y tenemos que morir. Morir a tener el control de todo. Vivimos en una sociedad donde más bien nos imponen, como que más bien nos animan a que tenemos que tener el control de todo. Y más bien hay momentos donde no vamos a poder tener el control. Hay situaciones en la vida que se escapan de nuestro control. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Fíjense, para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen que Jesús ha vencido al mundo? Y esa es la promesa, en eso confiamos. Confiamos en Él, no en nuestras habilidades, no en nuestra realidad. Confiamos en Él, no en nuestras aflicciones, en lo que Él puede hacer en medio de nuestras aflicciones. Eso es lo principal. Entonces, antes que fueras creado, Dios ya creó una solución para el problema que estás enfrentando hoy. Descansa en Él y no en lo que tus ojos ven. Ríndele el control de tu vida a Dios. Eso te llevará a vivir la vida abundante que Él
te promete en la Biblia. Rendirle tu vida a Dios. Ese es el camino. La vida abundante no es una vida sin problemas, te cuento, sino que es una vida donde se resignifican los problemas. Una vida donde los problemas no me pueden vencer. Una vida donde los problemas no te condicionan, donde no te tiran para abajo, donde a pesar de los problemas tu fe no falla, tu esperanza no falla, tu gozo no falla, tu paz definitivamente no falla y Dios nunca te falla. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Esa es la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Y tú y yo debemos saber y debemos estar confiados que si bien tú y yo somos limitados, Dios es un Dios ilimitado. Si bien tú y yo somos seres ordinarios, Dios es absolutamente extraordinario. Si bien tú y yo somos personas débiles, Dios definitivamente es un Dios todopoderoso. Es hora, mi gente, es hora de permitirle a Dios ser Dios en nuestra vida. Punto número 2. Primero hablamos de morir a tener el control. Punto número 2, morir a nuestros pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan para cualquier lado. Yo recuerdo cuando a Yael la llama el doctor, dándole esa noticia tan difícil. Yo estaba de viaje y Yael obviamente recibe esta noticia terrible y ella me llama por teléfono y imagínense cómo fue esa llamada. Yo escuchar esa noticia y les soy sincerísimo. Lo primero que a mí me vino a la mente fue desastre. A mí se me cayó el mundo. A mí mis pensamientos fueron a cualquier lado. Mis pensamientos se fueron a cualquier lado. Y lo que yo empecé a experimentar en ese específico momento que yo comencé a dejar fluir mis pensamientos y que mis pensamientos comenzaron a irse hacia un lado totalmente negativo y no basado en las promesas y en las verdades de Dios, sino más bien en lo que mi realidad me estaba diciendo, en lo que el diagnóstico me estaba diciendo. Cuando yo empecé a alimentar mi pensamiento con eso, yo mismo, incluso físicamente, sentí un vacío, sentí una oscuridad, sentí algo físico que me estaba como consumiendo. Y era solo por mis pensamientos. En ese mismo momento, Dios, y por su gracia y misericordia otra vez, me trajo a mi mente, en ese momento, lo recuerdo como si estuviera pasando en este momento. En ese mismo momento, en ese mismo instante específico, Dios trajo a mi mente un pasaje que había leído muchas veces, pero en ese momento cobró un significado mucho más grande. Y es el pasaje de 2 Corintios 10:5, que dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Los pensamientos no solo te van a llevar a pensar de una forma específica, sino que también te van a llevar a vivir de esa forma específica. Y eso es peligroso cuando los pensamientos no van bien encaminados. Muchas veces nosotros, y es algo que solemos hacer, es anticiparnos a las cosas. Pero generalmente nos anticipamos a lo negativo. Siempre estamos pensando cuando aparece algo en nuestra vida, cuando estamos pensando, hoy sí, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? Y generalmente es algo negativo, es algo que tiene que ver con el temor, con el miedo, como que no va a suceder la promesa de Dios, como siempre basado en lo natural, siempre basado en la realidad. Y qué importante es que nuestros pensamientos siempre vayan a las verdades que Dios nos promete en la Biblia. Qué importante es que hagamos esta tarea. ¿Por qué? Porque es por esta anticipación a la negatividad que se desencadena depresión en nuestra vida, que se desencadena ansiedad en nuestra vida, que se desencadena estrés en nuestra vida, que se desencadenan un montón de trastornos, incluso hasta físicos que podemos llegar a experimentar. Pero todos los días nos levantamos y evaluamos todas las cosas que tenemos para enfrentar, las responsabilidades, las deudas, los proyectos, los desafíos, los problemas, etc. Te hago una pregunta, o en este caso 3 preguntas rápidas. ¿Cómo piensas en estas cosas?
¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando recibes una mala noticia? Y una vez que los pensamientos, una vez que vienen esos malos pensamientos, los estás confrontando con las verdades de Dios. Los estás llevando cautivos a la obediencia en Cristo. Yo en ese momento tuve que tomar esa decisión. Vinieron los pensamientos, los dejé jugar conmigo. Y en ese momento tuve que tomar la decisión de llevar cautivos esos pensamientos, de confrontarlos con la verdad en Cristo, de confrontarlos con lo que, no con lo que la realidad me decía, sino con lo que Dios decía acerca de esa realidad. Y eso es tan importante que podamos hacerlo tú y yo hoy. Y por eso me encantaría hablarte del punto número 3. Me encantaría hablarte del punto número 3 que nos va a llevar a esto, a la acción. Nos va a llevar a la acción. ¿Por qué? Porque el punto número 3 es morir no significa detenerse. Morir no significa detenernos. Mateo 16:25, que lo leímos hace un ratito, dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Filipenses 3:10 y 11 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esto es tremendo, este pasaje. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Alguien dijo: una semilla no se pierde cuando la siembras, aunque parezca muerta y enterrada. Más bien, esa semilla es liberada para que sea lo que siempre tenía que ser. Tú y yo debemos confiar y debemos creer en ese Dios de resurrección. Ese Dios que la muerte no es el final. Ese Dios que ya nos demostró que la muerte, que Él puede vencer la muerte, que Él pudo vencer la muerte y Él puede vencer la muerte en tu vida y en mi vida, en todas las áreas de nuestra vida. Morir a nosotros mismos no se trata de morir físicamente, se trata de morir a lo que no nos acerca a Dios y más bien caminar cada vez más hacia Dios para ser cada vez más maduros en nuestra fe. Eso significa morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es dejar cada vez más de ser como yo soy y ser más como Cristo quiere que sea. Morir a mí mismo es reflejar a Jesús. Que la gente pueda vernos y ver ese reflejo del amor de Jesús, ese reflejo de la gracia de Jesús, ese reflejo de la paz de Cristo en nuestras vidas. Mi gente, estamos en junio, ya llegamos a junio, es muy loco, estamos en junio del 2021 y hay mucho tiempo todavía en este 2021 para que puedas avanzar. Hay mucho tiempo para que puedas trabajar, para que puedas moverte, para que puedas levantarte y camines en búsqueda de la paz y el descanso que Dios tiene para ti, que Dios te promete. Todavía hay tiempo, no va a caer del cielo, es algo que tú tienes que buscar, que tienes que moverte. Descanso no es conformismo, descanso no es pasividad, descanso no es vagancia, descanso no es inactividad. Descanso no es comodidad. Descanso es levantarse cada día confiado, con fe, sabiendo que si trabajas duro, Dios te va a prosperar. Que si te esfuerzas en todas las áreas de tu vida, Dios te va a dar crecimiento en todas las áreas de tu vida. Que si tocas diferentes puertas, Dios va a abrir las puertas correctas para ti. Que si estás en constante movimiento, definitivamente vas a avanzar hacia el propósito que Dios tiene contigo. Definitivamente, si buscas la paz de Dios, la vas a encontrar porque Él la tiene preparada para ti y para mí. Este no es tiempo de detenerse, mi gente. Este no es tiempo de dejarnos vencer por la pandemia, por la situación difícil que estamos viviendo, por todas estas cuestiones, esta incertidumbre que hay. Este no es tiempo de detenerse. Este es tiempo de seguir adelante, de levantarnos y andar de alguna u otra forma caminando hacia su voluntad. Y para terminar quiero leerte este pasaje. Simplemente. Que es un salmo que a mí me encanta, es el Salmo 23. Te voy a leer unos pasajes nada más de ese, pero es un salmo que tal vez muchos de ustedes conocen. Yo lo conozco muy bien, pero
Este salmo cobró un significado diferente después que tuve que pasar por algunas situaciones difíciles, algunas situaciones como esta, que nos tuvimos que encontrar con la paz de Dios de una forma sobrenatural. Y espero que tú puedas resignificar este pasaje en tu mente también, en tu corazón y en tu vida. Voy a leerte del 4 al 6, simplemente para cerrar. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No después que salga, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Gente bella, gracias. Gracias por estar conectados. Gracias por escuchar. Y definitivamente te quiero animar a que creas en Dios, creas en la paz que Él tiene para tu vida. Aún en medio de una realidad que no te dice que hay paz, Dios tiene ese regalo para ti y para mí. Dios quiere que nazca paz en tu vida. Me encantaría, antes de terminar, hacer una oración final por personas que tal vez están conectados por primera vez a esta transmisión. O tal vez te has conectado otras veces, pero nunca le has dicho a Dios, nunca le has entregado, por lo menos a través de tus palabras, nunca le has entregado tu vida a Dios. Nunca le has dicho a Dios, Dios, sé mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero darte esa oportunidad hoy. Sí, ahí donde estás, puedes hacerlo. Simplemente quiero hacer una oración por ti para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. O tal vez tú hiciste en algún momento esta decisión, esta oración, pero por diferentes razones te apartaste, te distrajiste del camino y hoy sientes que estás muy lejos de Dios. Los brazos de Dios siempre están abiertos. Él siempre está en tu búsqueda. Él siempre está ahí para cuando lo necesites y para cuando quieras tomar la decisión. Esta es la oportunidad y este es el momento en que sería buenísimo que puedas tomar esta decisión. Así que me encantaría orar por ti. Y para eso simplemente te voy a pedir que te pongas la mano en tu corazón y que repitas ahí conmigo, que repitas ahí donde estás. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Y que vivas en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi gente. Vamos a darle un aplauso ahí en el chat a cada persona que hoy hizo esa oración de fe, porque lo creemos con fe que definitivamente hay muchas personas que lo hicieron. Y me gustaría decirte que si tú fuiste una de esas personas que lo hiciste, acá te va a aparecer aquí abajo un link en el que te puedes meter y nos encantaría poder contactarte. Nos encantaría, porque sabemos y entendemos que este camino no es para hacerlo solo. Este camino es para hacerlo acompañado y nuestra idea es esa, poder acompañarte en este camino, en los pasos que vas dando. Juntos vamos para el mismo lado. Así que otra vez, gracias mi gente. Nuevamente un aplauso para cada una de estas personas. Los amamos, los amamos.